Muy buenas tardes, mi nombre es Leslie Gisela Navarro Cabañas, soy de Mérida, Yucatán, estudio la carrera de Contaduría y a continuación les vengo a presentar mi proyecto integrador de la materia de Sistemas de Información Financiera. Bienvenidos. El primer punto es, ¿cuál es el objetivo de las NIF? NIF son las normas internacionales de información financiera. Eso significa la abreviación NIF. Nos dice, la organización y el establecimiento de la mejora de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Su misión es fijar y optimizar las normas contables y de informes financieros que proporcionen contenido funcional a los usuarios con el fin de educarlos para que comprendan dichos estándares. Las normas internacionales de información financiera, NIF, son estándares para la práctica de la contabilidad establecidos para garantizar una información financiera transparente, precisa y comprensible en el ámbito global. ¿Cuál es el objetivo de las NIF? Buscan dar, o su objetivo principal es dar una información correcta, clara, precisa y concisa de la contabilidad de una empresa. Para eso, ese es su objetivo fundamental de las NIF. Nos dice, están conformadas por una especie de manual de cumplimiento obligatorio que contiene las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, con sede en Londres, para que la información de los estados financieros sea comparable y transparente. O sea, nos dan una veracidad en el orden, ¿verdad?, de un estado financiero. Por eso es la importancia y ese es su objetivo principal de las NIF. Lo que se busca con las NIF básicamente es ayudar a los inversores y participantes de los mercados de capitales del mundo a tomar decisiones mediante información sustentada en políticas contables transparentes y consistentes. ¿Tiene objetivo de las normas? Claro que sí, ayudar a los participantes en los mercados de capitales, reflejar la imagen fiel de las operaciones y la situación financiera. 3. Servir de instrumento para la comparación de estados financieros. Y por último, servir de punto de partida para la contabilización y la obtención de información. Bien, eso es en cuestión de las NIF, ¿verdad? El punto número 2 nos pregunta, ¿cuál es el beneficio de adoptar las NIF en las pymes de México? Primero hay que definir qué es una pyme, o más que nada platicar sobre qué es una pyme. Una pyme son las pequeñas y medianas empresas, ¿ok? Esto quiere decir, ¿a qué te refieres o a qué nos referimos con pequeña o mediana empresa? A que tengan menos de 250 trabajadores. Estas pequeñas o medianas empresas se clasifican, o estas pymes se clasifican en micro, pequeña y mediana, ¿ok? En México somos 4 millones de pymes. La micro quiere decir que va a tener de 1 a 15 trabajadores, ¿ok? Es una empresa familiar. Una pequeña empresa, porque vimos que es micro, pequeña, una pequeña empresa es aquella que está conformada de 16 a 100 empleados. Puede ser, tienen departamentos, como por ejemplo puede ser una dependencia del gobierno. Una dependencia del gobierno como un DIF chiquito. Acá, al menos en Mérida, hay como que sucursales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el Centro de Integración Sara Mena, perteneciente al DIF, pero es algo muy pequeño, está en diversas colonias donde se necesitan, dependiendo de las necesidades, ¿no? Entonces ese sería el ejemplo. Entonces ya definimos que es una pyme y nos dice cuál es el beneficio de adoptar las NIF. Si sabemos que las NIF nos va a servir, ¿verdad?, para tener un orden, para tener una información clara y precisa, ¿en qué nos sirve en una dependencia, en una pyme? Que son empresas pequeñas, definitivamente siempre teniendo la información correcta y adecuada, no importa si sea una empresa chica o grande, siempre nos va a llevar a un resultado positivo. Si es una empresa grande, qué mejor, ¿verdad?, el tener tus estados de cuenta al día, el tener tu información contable correctamente establecida y en orden, te va a llevar al éxito. Pero también si tú, en el caso de las pymes,
que son empresas pequeñas, medianas o micro, también nos va a llevar al éxito, que nos puede ayudar en algún momento dado el crecer dicha empresa, ¿verdad? Entonces definitivamente van de la mano. Beneficio que tendríamos es beneficioso en términos de las ventajas esperadas del mercado financiero internacional, porque en el mercado internacional, ¿qué es lo que se buscaría? Como empresa pequeña, el objetivo sería buscar ingresar al mercado internacional. Entonces, el contar con estas NIF, ¿verdad? Con estas NIF en lo que viene siendo en las pymes, nos va a ayudar a que el mercado internacional pueda tener un punto de comparación, porque si tengo una información correcta, pues me pueden comparar con otra empresa pequeña y por qué no internacionalizarme. En ese aspecto nos sirve, nos dicen, es beneficioso en términos de las ventajas esperadas del mercado financiero internacional. La preparación para este estudio fue promover los beneficios de implementar las NIF para las pymes, porque en México la compañía no tiene la obligación de emitir una declaración porque aún no ha obtenido la aprobación del Instituto Mexicano de Contadores, que aún no ha presentado la solicitud. Esos estándares estipulan las finanzas. No solo podemos usarlo como una herramienta estratégica de la empresa, sino que también explican que las personas o entidades que implementan la norma realizarán estados financieros en las mismas condiciones que las personas o entidades que han aplicado la norma de esta manera. Es tener un nivel de competencia, ¿verdad? Así como mi pyme, que es una empresa pequeña, apoyada de las NIF, voy a tener un adecuado, un correcto estado, ¿verdad?, de mi situación contable. Por lo tanto, los mercados internacionales podrán voltear a verme y hacer esas comparaciones y por qué no, en algún momento volverme una empresa mayor. Ese es el beneficio de adoptar las NIF en las pymes en México, que definitivamente en México lo que buscamos, ¿verdad?, es internacionalizarnos y tener mayores ingresos. Ok, el siguiente punto nos dice: ¿por qué es importante investigar sobre la relevancia que se le da a la información financiera? Definitivamente, el saber la información financiera de tu empresa te va a llevar al conocimiento para poder deducir si tu empresa está yendo por buen camino o está yendo definitivamente por mal camino. También nos va a servir para hacer esas comparaciones, ¿verdad?, entre los ingresos que tuvimos, no lo sé, en un año y los ingresos que tuvimos en otro año. Entonces, definitivamente es importantísimo investigar sobre esa información financiera. Al igual de que cuando alguien quiere invertir, o si yo quiero invertir en dicha empresa, el saber esa información, el ver que la empresa tiene su información al día, al corriente y precisa, me va a ayudar a saber el estatus en el que se encuentra dicha empresa a la hora de invertir. Y si también yo quiero que inviertan en mi empresa, eso me va a beneficiar para convencer a que me inyecten ese capital tan deseado. Pero vamos a comentarlo más objetivamente. Nos dice la pregunta número 3. ¿Por qué es importante investigar sobre la relevancia que se le da a la información financiera? La trascendencia del contenido contable va más allá de la utilidad generada por la empresa, es decir, conocer si es rentable o no, si va a impactar en el valor que se le da en el mercado. Por ejemplo, estipular el precio de una acción, saber el valor que tiene una acción que me están vendiendo. Nos dice: existen diversas indagaciones que confirman esta hipótesis. En ellas se tomaron en cuenta las siguientes observaciones. Primer punto, que los mercados sean eficientes. El valor de la acción. 2. El valor de la acción es determinado por los valores contables. 3. El tiempo en los libros de contabilidad y en los mercados es el mismo. O sea, también el enfocarme en el mercado en el que me estoy desempeñando, en tus libros contables, para ver cómo ha ido la evolución de dicha empresa. Entonces, el investigar nos va a llevar a una certeza, ¿verdad?, de si esa empresa va por buen camino o por mal camino. Entonces, eso es lo importante de investigar la información financiera de alguna empresa. El punto número 4 nos dice: si estuvieras a punto de invertir en una empresa,
¿qué aspecto investigarías primero sobre su práctica contable? Bien, yo lo primero que realizaría es un análisis de mercado, porque en lo personal pienso que a veces no es que no funcione el negocio que estás poniendo, sino que no analizaste el mercado en el que te estás desarrollando. No lo sé, por ejemplo, acá en Mérida no puedo poner un negocio de chamarras, literal, que esos que te calientan muchísimo. ¿Por qué? Porque acá el clima no es muy frío. A lo más frío que hemos llegado son 18 grados. Entonces acá no se van a vender, pero en un lugar donde hace mucho frío no vas a vender, por ejemplo, trajes de baño, porque ahí no hay mar, porque no hay playa, porque no hay calor. Aquí en Mérida sí. Aquí en Mérida se vende mucho lo que son las sandalias y casi no usamos botas. ¿Por qué? Porque acá nuestro clima es muy cálido. Entonces, yo lo principal que haría a la hora de invertir en una empresa es hacer un estudio de mercado, para ver si esa empresa donde se está desarrollando sí tiene un mercado donde requieran esos servicios pues, que se están vendiendo o esos objetos que se están vendiendo. Sin embargo, puse este análisis. Primero me iría por un análisis de mercado, luego por una evaluación de la empresa, luego vería los riesgos y las oportunidades que tendría. Otro punto sería la rentabilidad esperada y una estrategia, tener una estrategia. Son los puntos que yo en lo personal analizaría a la hora de invertir en una empresa, pero para mí el principal es el estudio de mercado. Bien, el número 5 o el punto número 5 nos dice qué es la ética y por qué es importante en las finanzas. La ética es el componente primario de las acciones de los seres humanos, porque de ahí se desprende lo bueno y lo malo de nuestra conducta ciudadana. Lo bueno si somos éticos, lo malo si hacemos lo contrario y nos desviamos del camino. La ética financiera es el manejo pulcro de las manos de los mandos de las empresas y el dinero que se nos ha encomendado. Lo contrario nos llevaría a la corrupción, a la inmoralidad y al desprestigio. La ética es algo que nos define como persona y sobre todo a la hora de poder estar llevando a cabo todos estos análisis financieros en una empresa, siento yo que es lo que nos va a definir, lo que es nuestra carta de presentación, el ser éticos, el ser correctos, el hacer las cosas como deben de ser, nos va a llevar al éxito. Y a la hora de que sí es importante en las finanzas, definitivamente, porque estamos manejando el capital, la inversión, el sacrificio de alguien que nos está poniendo su empresa en nuestras manos. Entonces, el tener una ética definitivamente es de suma importancia, porque estamos viendo todo lo contable, todo el dinero. De nosotros depende de un muy buen manejo de esas finanzas, de esas inversiones. Depende no nada más la persona que nos está dando la confianza, sino todos los trabajadores y todas sus familias que llevan, ¿verdad?, detrás de todos ellos. El siguiente punto, que es el último, nos dice ¿qué es el desarrollo sustentable y por qué es importante en las finanzas? Primero vamos a definir lo que es el desarrollo sustentable, también llamado desarrollo perdurable o desarrollo sostenible. Es un modelo de desarrollo de la sociedad que busca conciliar las necesidades económicas e industriales con el equilibrio social y ecológico o medioambiental. Su objetivo es que el desarrollo económico no ponga bajo amenaza la vida del planeta, para que pueda ser conservado para las futuras generaciones. Entonces, el desarrollo sustentable si bien es cierto, es un desarrollo, ¿verdad?, de la empresa, pero que no vaya en contra de lo ambiental. Doy un ejemplo igual acá en Mérida, Yucatán. Un problema que tenemos aquí en Mérida, ¿verdad?, es de una empresa conocida, que todos los desechos, desde los cerditos, pues todos los desechos lo tiran. Entonces, ¿qué está afectando? Está afectando que las personas que habitan alrededor de esas granjas, pues obviamente se está contaminando el agua, hay mucha peste, hay muchos microbios. Entonces, ese es un problema mediático aquí en Mérida, porque obviamente las granjas no quieren cerrar y las personas que viven cerca de ese rumbo, pues sí están teniendo una afectación en su salud y también en el agua.
y también en todo lo demás, en los manglares, porque llegan esos desechos a nuestros mares y demás. Entonces, el desarrollo sustentable es importante llevarlo de la mano en las finanzas, porque además de tener el desarrollo, sí voltear a ver y ver que no afecte el planeta, como en ese caso que tiene, pues solamente se está yendo, ¿verdad?, por sus ingresos, pero no está viendo todo el desajuste que está llevando o acarreando. Ese es un problema mediático aquí en Mérida, y se me viene a la mente dar este ejemplo en esta cuestión de la pregunta de qué es el desarrollo sustentable. Bueno, de mi parte sería todo. Es la explicación de los puntos que nos solicitaron en el proyecto integrador. Espero que haya sido de su agrado. Simplemente como un breve resumen, el primer concepto que vimos es el objetivo de las NIF. Luego, qué tan beneficioso es adoptar las NIF en las pymes. El tercero fue por qué es importante investigar sobre la relevancia de la información financiera. El cuarto es, si estuvieras a punto de invertir, ¿en qué te fijarías? 5, ¿qué es la ética? Y 6, ¿qué es el desarrollo sustentable? Que esto fue lo último que vimos. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.